Hola queridos chicos, queridos alumnos, los saludo cálidamente a la distancia. Hoy los voy a estar acompañando por aquí, por este video, PowerPoint video, que sería un poco parecido a lo que hubiéramos charlado en clase. En realidad el objetivo es que ustedes puedan leer la selección de textos que está en el aula virtual, pero con mi compañía, porque quizás algunos textos son un poco difíciles y me parece que quizás juntos vamos mejor. Antes de comenzar quería avisarles que el 2 de abril, o sea el jueves que viene, sé que es feriado, pero se los propongo igual, vamos a hacer un Zoom opcional, una reunión virtual de 9 a 10 de la mañana. Eso ustedes después me avisan por el foro, quiénes pueden, cuántos pueden y lo hacemos, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces con lo nuestro. Hoy vamos a ver el tema de la libertad, ¿sí? Que es el tema de la ética, porque ustedes se acuerdan que estuvimos viendo que la ética estudiaba los actos humanos intentando dilucidar si ellos nos llevaban o no a la felicidad. Entonces, la libertad va a tener aquí un papel importantísimo. El punto de partida, partimos con Santo Tomás de Aquino, es que el hombre es libre, ¿no? Es evidente para él que el hombre posee libre albedrío. Dice, de lo contrario serían inútiles los consejos, las exhortaciones, los preceptos, las prohibiciones, los premios y los castigos. O sea, si no fuéramos libres no existirían las prohibiciones, por ejemplo, ¿sí? Si todo estuviera ya determinado, no habría nada que prohibir. Entonces, dice Santo Tomás, y avanza, esto lo verán en la selección de texto, que la piedra obra sin juicio, ¿sí? La piedra no piensa para obrar y tiene un obrar muy acotado que es solamente afectado por lo externo, ¿no? Pero el animal sí es capaz de obrar, no con juicio. Food is so hard to find this far north that a wolf pack must search hundreds of square kilometers if it's to be successful. And success means raising the next generation. To do that here, the wolves must work together. So the young are raised not only by their parents, but by their aunts and uncles as well. Together, they try to ensure that each pup reaches near adult size before the snow returns. A growing pup needs more than just a few leverets. The wolves need bigger prey, and to catch that... Esta ventanita a la naturaleza es un poco para evaluar de qué manera obran los animales, ¿sí? Cómo son los dinamismos internos de los animales que los llevan a actuar, ¿sí? Por supuesto que no nos importa nada la parte del documental que explica todo en inglés acerca de las cosas. No se preocupen por eso, estamos mirando la manera de actuar, ¿sí? They must hunt as a pack. Adult hares may be easy to spot, but they're far from easy to catch. They run at 60 kilometers an hour. To catch one, the wolves work as a team. Ahí lejos va la liebre y ya vemos cómo van actuando los lobos cuando la ven y cómo actúa ella cuando es vista.
One of them gets close enough to bite the hare's tail. But a hare can change direction in an instant. If it can continue to sidestep and jink, it may ultimately outlast them. Finally, it gets away. Se aleja la liebre. For the next hare, the whole pack gives chase. Now numbers count. The lead wolves keep up the pace. Others run on either side, so the hare can't change direction. A tiny meal for the whole pack. Bueno, entonces observamos cómo
La liebre hace un juicio natural, no libre, es decir, actúa por instinto, ¿sí? Ni los lobos hicieron un curso para aprender a perseguir a la liebre, ¿sí? Ni la liebre hizo un curso para aprender a escapar, ni ninguno decidió que esto sea así, ¿sí? La liebre es perseguida y enseguida corre y el lobo ve a la liebre y quiere comer, digamos. Nunca vimos en la historia de los lobos un lobo a dieta que diga, no, hoy paso. Por eso dice Santo Tomás que la liebre hace un juicio natural, no libre. Vamos a un caso humano. Je m'appelle Francine Christophe. Je suis née le 18 août 1933. 1933, c'est l'année où Hitler prend le pouvoir. Voilà. C'est mon étoile. Je la porte sur la poitrine, bien entendu, comme tous les juifs. C'est gros, n'est-ce pas? Surtout sur une poitrine d'enfant, puisque j'ai 8 ans en ce moment-là. Il s'est passé dans mon camp de Bergen-Belsen quelque chose de tout à fait extraordinaire. Je rappelle que nous étions des enfants de prisonniers de guerre et à ce titre privilégiés. Donc nous avions eu le droit d'emporter de France un petit sac avec 2-3 petites choses. Une femme, un petit bout de chocolat, une femme, un petit morceau de sucre, une femme, une petite poignée de riz. Maman avait emporté 2 petits morceaux de chocolat. Et elle me disait, on garde ça pour le jour où je te verrai vraiment, complètement par terre, fichu. Je te donnerai ce chocolat, il t'aidera peut-être à remonter. Or, il y avait parmi nous une femme qui avait été déportée alors qu'elle était enceinte. Ça ne se voyait pas, évidemment, elle était si maigre. Mais n'empêche que le jour de l'accouchement est arrivé et elle est partie au revire accompagnée de ma mère qui était notre chef de baraque. Et avant de partir, ma mère me dit « Tu te souviens que je garde un morceau de chocolat ?»« Oui, maman. »« Comment te sens-tu ?»« Bien, maman, ça peut aller. »« Alors, si tu me le permets, ce morceau de chocolat, je l'apporterai à notre amie Hélène, parce qu'un accouchement ici, elle va peut-être mourir. Et si je lui donne le chocolat, ça l'aidera peut-être. » Oui, maman, tu le prends. Hélène a accouché, elle a accouché d'un bébé, toute petite chose malingre. Elle a mangé le chocolat, elle n'est pas morte, et elle est revenue dans la baraque. Le bébé n'a jamais pleuré, jamais, pas même jeun. Au bout de 6 mois, la libération est arrivée. On a défait tous ces chiffons. Le bébé a crié. C'était là sa naissance. Nous l'avons ramené en France. Tout petit truc de 6 mois, minuscule. Il y a quelques années, ma fille me dit « Maman, si vous aviez eu des psychologues ou des psychiatres à votre retour, ça se serait mieux passé pour vous. » Je dis sûrement, mais il n'y en avait pas. Plus personne n'y a pensé, même s'il y en avait eu. Mais tu me donnes une bonne idée. On va faire une conférence là-dessus. J'ai organisé une conférence sur le thème « Et s'il y avait eu des psys en 1945 à notre retour de camp, comment est-ce que ça se serait passé ?» J'ai eu beaucoup de monde, des anciens, des survivants, des curieux, et puis beaucoup de psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, tout ce monde est venu. Très intéressant. Chacun avait son idée, c'était très bien. Et puis il y a une femme qui est arrivée et qui a dit « Moi, j'habite Marseille, je suis médecin psychiatre. Et avant de vous faire ma communication, j'ai quelque chose à donner à Francine Christophe, c'est-à-dire à moi. » Elle fouille dans sa poche
Elle sort un morceau de chocolat, elle me le donne et elle me dit « Je suis le bébé ». Bueno, este pedacito Je m'appelle
El testimonio de Francine Christophe nos sirve para oponer el acto instintivo del lobo y la liebre con respecto al acto generoso de una niña que dona su único chocolate para que una mamá pueda tener a su bebé. Entonces, vemos la diferencia entre el juicio natural del que habla Santo Tomás y el juicio libre. En uno no hay elección, en el otro hay conciencia de lo que sucede, como veíamos con los casos humanos, y también hay libertad. A mí me parece muy lindo que la mamá de Francine, de todas maneras, aún estando en un campo de concentración, elige preguntarle a su hija a ver si desea darle el chocolate a esta mujer. Le da, y de todas maneras, el espacio de libertad que dignifica muchísimo. Así que este es el ejemplo de Francine Christophe. Si lo quieren ver con subtítulos, se los dejo en el aula virtual para que lo puedan ver paralelamente o lo puedan ver de vuelta con subtítulos desde YouTube. Entonces, nuestro análisis del testimonio de Francine es que es muy valioso porque nos habla de la experiencia de la libertad, ¿sí? Somos libres, siempre. Estas flores que ven están pintadas en la cocina del campo de concentración de Sachsenhausen y fueron pintadas por prisioneros, ¿sí? No son pintadas por un artista, ni por los que construyeron el campo, ni por habitantes anteriores. Fueron pintadas por prisioneros. Fíjense qué lindo cómo los prisioneros, a pesar de estar encerrados en ese lugar, a pesar de estar en las situaciones de vida que llevaban, a pesar de todo eso, pintaron, ¿sí? Eligieron manifestar, ¿sí? la belleza a través de la pintura. Entonces, nuestro punto de partida es ahora la experiencia de la libertad. ¿Pero qué quiere decir libertad? Vamos entonces al testimonio de Edith Stein que dice, ¿qué quiere decir libertad? Quiere decir yo puedo. En mi calidad de yo, dice, porque yo soy un yo, despierto, o sea, capaz de ver la realidad, y espiritual, capaz de juzgar la realidad con la inteligencia, mi mirada se adentra en un mundo de cosas, o sea, soy capaz de conocer toda la realidad. Pero este mundo no se me impone. Las cosas me invitan a ir en pos de ellas, a contemplarlas desde distintos puntos de vista, a penetrar en ellas. Hay algo de las cosas que me atrae, dice Edith Stein, e incita, que despierta en mí el deseo de apoderarme de ellas. Y el animal, como vimos, el lobo y la liebre, da seguimiento a esas atracciones. Pero el hombre no está entregado inerme a este juego de los estímulos y las respuestas, sino que puede hacerle frente, dice Einstein. El hombre puede decir que no, puede poner un veto a lo que sube dentro de él, ¿sí? El hombre puede escuchar el llamado de algunas cosas que nos tientan y puede decir que no, ¿sí? Esto es importantísimo, creo, en la práctica de la nutrición, porque creo que el punto de partida para mejorar la salud desde el punto de vista alimentario es ser conscientes de esta libertad profunda. Siempre podemos decir que no. Pero también la libertad es libertad situada, ¿sí? Como veíamos, los actos humanos, los actos que son libres, dice Aranguren, no existen por sí mismos, ¿sí? No nacen de generación espontánea, sino que pertenecen a todo el universo de su autor, ¿sí? Y el autor tiene una personalidad, tiene hábitos, tiene una historia, y todo eso gravita, dice, alrededor de cada uno de los actos. O sea, cada acto tiene el sello del autor, ¿sí? Y la vida espiritual es un conjunto orgánico, ¿sí? Y de esta vida espiritual que llevamos salen los actos. Por eso la libertad es libertad situada, ¿sí? Es la libertad siempre de alguien. Dice André Leonard en El fundamento de la moral. Podemos ciertamente soñar con una libertad ideal para el hombre, una libertad que ya no se viera condicionada por ninguna situación.
Veremos más adelante que ciertos filósofos han acariciado este sueño, ¿sí? El sueño de una libertad sin límites, ¿no? Una libertad que no tenga que ver con ninguna situación, ¿sí? Pero esta no es una libertad humana, dice André Leonard. Debemos conformarnos con ser libres sin pretender crearnos a nosotros mismos absolutamente. Nuestra libertad se da dentro de un marco siempre. Como escribe Paul Ricoeur al final de la obra en la que tan amplia y libremente nos hemos inspirado en este capítulo, querer no es crear. Crear sería como traer algo a la existencia sin otra cosa previa que uno mismo, lo cual es propio de una libertad absoluta que se pone a sí misma en un constante surgir soberano, es decir, es propio de una voluntad divina. Digamos, para el hombre, querer es siempre querer algo dado y siempre dentro de un marco de condiciones, ¿sí? Partiendo de la base de que queremos lo que corresponde a nuestros apetitos, que son apetitos humanos. Lo nuestro, dice, lo que nos es accesible es sencillamente querer, tomar iniciativas, pero sobre la base de un dato no querido que se nos escapa. Somos capaces de cierta creatividad, no de creación en sentido estricto del término, ¿sí? Siempre nuestro acto de libertad supone la realidad. Fíjense, somos capaces de cierta creatividad. Vamos a verlo en el cuerpo, así es más sencillo. En el cuerpo, somos capaces de elegir una cantidad de alimentos distintos, ¿sí? Una cantidad de sustancias distintas y podemos ingerir cualquiera de ellas. Es cierto, pero siempre dentro del marco que nos propone nuestro organismo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Como veíamos en el cuestionario que habrán hecho, ¿qué pasa con el ácido sulfúrico, ¿no? Yo puedo pretender crear un nuevo orden, un nuevo cuerpo y decir, no, el ácido sulfúrico me hace bárbaro. Pero la realidad es que no me hace bárbaro, ¿sí? Entonces puedo querer, ¿sí? En el marco de lo que a mi organismo le hace bien, ¿sí? Soy alguien y entonces lo que quiero se encuentra dentro de un límite, ¿sí? Fíjense, si yo decido que la nafta me hace bien, ¿me hará efectivamente bien? No, no me hará efectivamente bien, ¿sí? Estas son respuestas al cuestionario de otros alumnos que ya han respondido antes. Dicen no, porque para el organismo humano puede tener efectos perjudiciales para la salud. Claro, yo no determino qué es lo que me hace bien. Sí puedo elegir muchas cosas que me hacen bien, ¿sí? Esto es el marco. No determino lo que me hace bien, porque eso lo determina, por ejemplo, en el nivel del cuerpo, el organismo. Si el organismo mismo determina qué es lo que me hace bien, pero puedo determinar si comer manzanas, bananas, peras, naranjas, etc. Entonces, la libertad humana es una libertad situada. Pero vamos a dar un paso más. Vamos a decir que la libertad humana es una libertad limitada. Se pregunta Fromm en El miedo a la libertad. ¿Es la libertad solamente ausencia de presión exterior o es también presencia de algo? Y siendo así, ¿qué es ese algo? ¿Sí? Vamos a ver entonces un poco los límites de la libertad. ¿Por qué? Porque en general, cuando hablamos de libertad, nos imaginamos falta de límites, ¿no? Ser libres es no tener límites. Y vamos a ver que esto para la filosofía realista es un poco diferente. Vamos a ver los límites positivos y negativos de la libertad, ¿sí? Vamos a ver primero los positivos, ¿sí? Primero tenemos libertad de hacer algo, ¿sí? Me doy perfecta cuenta de que mi acción procede en realidad de mí mismo, de que soy yo quien la produzco, dice Guardini, de que yo podía hacer otra cosa, y si hago esto es porque yo quiero, lo sé. Hay en mí un momento capaz de poner en marcha un suceso, sin necesidad de ser movido yo a mi vez por otros. Iniciativa, capacidad de ser origen, algo que me hace autor, ¿sí? Tengo libertad, soy libertad, parezco Sartre. Tengo libertad para hacer muchísimas acciones, ¿sí? Tengo libertad para ser centro de iniciativas, ¿sí? Tengo libertad para pararme, para caminar,
para salir, para entrar, ¿sí? Tengo libertad de hacer un montón de cosas. Soy el autor. Pero ese no es el único límite que tiene la libertad. Es cierto que tenemos libertad de hacer un montón de cosas, ¿sí? Somos capaces de hacer un montón de cosas. Esa es la libertad de, ¿no? La capacidad. Pero la libertad es también libertad para. Entonces, soy capaz de hacer un montón de cosas, pero debo orientarme al bien, ¿sí? La libertad se debe orientar al bien del hombre, que puede ser definido como eidopoiesis, ¿sí? Dice Jaime Bofill y Bofill. ¿Qué quiere decir eidopoiesis? ¿Sí? Hacerse, desarrollar la esencia, la realización de la esencia, la eidopoiesis. Poiesis tiene que ver con este desarrollo y eido tiene que ver con la esencia, ¿sí? En griego. Entonces, la libertad, dice Jaime Bofill y Bofill, y este concepto es un concepto lindísimo, que lo aprendí en mis clases de ética con la doctora Marisa Mosto, que la pueden buscar en internet, tiene unos escritos lindísimos. La libertad debe sacar del ser su superior dinamismo. O sea, la libertad no solo es capacidad para hacer un montón de cosas, sino que tiene un llamado que debe responder. La libertad es en realidad una herramienta, ¿sí? Una herramienta para sacar del ser su superior dinamismo. La libertad está hecha para desarrollar todo eso que podemos ser, para dirigirse al bien, ¿sí? La acción libre es la manera esencial como realizo mi yo, ¿sí? La libertad es una herramienta para realizar mi ser personal, ¿sí? Para crecer todo lo que yo puedo crecer en la humanidad. Esa es la verdadera libertad. Sin embargo, dice Fromm, no solamente la medicina, la ingeniería y la pintura son artes. El vivir es en sí mismo un arte. De hecho, el más importante y a la vez el más difícil practicado por el hombre. Su objeto no es tal o cual desempeño especializado, sino la conformación del vivir, el proceso de desarrollar lo que cada uno es potencialmente, ¿sí? En el arte de vivir, el hombre es a la vez el artista y el objeto de su arte, el escultor y el mármol, el médico y el paciente, ¿sí? La idea es que la libertad es lo que hace que el hombre pueda desarrollar todas las potencias que cada uno tiene, todas las capacidades que cada uno tiene, ¿sí? Es la vía de desarrollo de todo el potencial humano. Ahora, la libertad es también, sí, un compromiso, ¿no? Dice André Leonard, incluso en la edad adulta, la libertad humana es siempre un futuro o un hacerse. En esta línea de pensamiento comprenderemos pronto que nuestra libertad es el objeto de un compromiso, el término de una apuesta. No crece si no optamos por ella. Implicándose así ella misma, la libertad es en alguna medida libre ella misma. ¿Por qué? Porque la libertad, en la medida en que elige el bien, se va perfeccionando y va creciendo. ¿Sí? En la medida en que nos desarrollamos como personas, en la medida en que la libertad elige el bien, la libertad crece, ¿sí? Y somos cada vez más libres. En cambio, si la libertad se desvía de su camino y deja de ser una herramienta para sacar del ser su superior dinamismo, para ayudar a crecer al hombre, entonces la libertad disminuye, ¿sí? Por ejemplo, vemos claramente disminuida la libertad en los vicios, ¿sí? El hombre es esclavo de los bienes o de los males inferiores, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos cómo crecer? ¿Sí? ¿Cómo sabemos qué es lo que nos hace crecer? Así como veíamos lo que nos hacía bien con respecto al cuerpo, tenemos que pensar cómo hacer para crecer como totalidad, como personas, dónde buscamos las pistas, ¿sí? Entonces yo les preguntaba en el cuestionario por qué hay unos elementos cuya ingestión hace bien y por qué hay otros cuya ingestión hace mal. ¿Dónde vamos a buscar estas respuestas? ¿Qué necesitamos para poder responder? ¿Sí? Y muchos me decían que necesitamos un profesional, que necesitamos médicos, que necesitamos información, ¿sí? Que necesitamos bibliografía, ¿sí? Para saberlo. Pero el punto es que nos hacen mal porque nuestro organismo no está adaptado para la ingestión de esas sustancias, ¿sí? Entonces,
El punto es que la realidad es la que nos orienta con respecto a nuestro bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si somos planta, nuestro bien será recibir luz, recibir agua, crecer, dar fruto. Si somos seres humanos, nuestro bien tendrá que ver con el desarrollo de toda la potencialidad que tenemos, ¿sí? Con el desarrollo de nuestros sentidos, de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, de nuestros apetitos, ¿sí? Y para eso la herramienta que tenemos los seres humanos, que no tenemos una determinación como los animales, que somos capaces de autodeterminarnos, ¿sí? De autodirigirnos hacia el bien, entonces nosotros tenemos ese llamado, ¿sí? El llamado a libremente sacar del ser su superior dinamismo. Bueno, entonces los dejo con estas palabras. Pueden, si quieren, ver los videos en el aula virtual. Y a continuación vamos a hacer 3 tareas. Tenemos mucha tarea. La primera tarea va a ser dentro del muro de reflexión del que les hablé en el foro de novedades, ¿sí? La tarea va a consistir en una pregunta en relación con nuestra situación actual, ¿sí? Con respecto a la cuarentena y a lo que estamos pasando como país y como mundo. La segunda tarea va a ser un pequeño trabajo práctico que tenía pensado para las clases presenciales, pero que nos vamos a animar a hacerlo virtualmente con lo que tengamos en casa, ya les adelanto. Y por último van a tener una guía de lectura porque hay un texto de Piper que quiero que lean, pero que también es un poco complejo, entonces quería que lo hagan acompañados de otra manera por mí. Así que bueno, les agradezco mucho por su atención durante esta media horita y bueno, nos hablamos y nos comunicamos por el aula virtual. Les mando un cálido saludo a la distancia.